porque como esto no para, vamos a tener ahora a nuestro analista del CSIR, Gonzalo Concha, que este año lo que nos va a mostrar es algo que muchas instituciones están preocupadas. ¿Qué pasa con las políticas? ¿Qué pasa con los controles? ISO 27001 o vamos a seguir el marco NIS. Entonces, todas estas problemáticas nos las va a contar Gonzalo Concha, y quien además de desarrollarse hoy día con nosotros en el CSIR, hizo un gran trabajo durante este año con muchas instituciones de gobierno y empresas públicas y privadas, ayudándolo a fortalecer este ecosistema de ciberseguridad. Entonces, muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos y sobre todo por enseñarnos hoy día cómo a través de nuestros controles, políticas y procedimientos vamos a fortalecer el ecosistema de ciberseguridad de nuestras instituciones. Muchas gracias, Caterina, por la presentación. Buenas tardes a todos. A ver, les voy a pretender presentar una presentación que es bastante técnica y espero que sea lo más amena posible, pero básicamente lo que se quiere mostrar en ella son cómo los controles, las políticas, los procedimientos ayudan a mitigar la amenaza y todas las amenazas que tenemos hoy día en ciberseguridad. Así que vamos a ir de lleno a la presentación que a continuación les voy a mostrar. Primero, nosotros nos hicimos la gran pregunta de cómo podemos mejorar la seguridad de la información en cualquier organización, no solo acá, pero en general lo hicimos para acá. Entonces, lo primero que definimos fue una estrategia, y en esa estrategia nos basamos en cuál era la norma de seguridad que está con mayor grado de influencia sobre la ciberseguridad, y para eso nosotros nos basamos en la ISO 27001. Utilizamos este estándar, y una vez que definimos que íbamos a utilizar ese estándar, definimos y seleccionamos controles de seguridad, los cuales inicialmente fueron 30 y hoy día ya son un poco más, pero básicamente partimos con los primeros 30 que consideramos que eran bastante importantes. Entonces, una vez que definimos esos controles, desarrollamos e implementamos políticas y procedimientos que soportaran esos controles, con el objetivo principal de implementar un sistema de gestión que permitiera, un sistema de gestión de seguridad de la información que permitiera fortalecer la seguridad de la información y mejorar los niveles de madurez tecnológico de la organización. Para nosotros esos eran los dos objetivos principales de esto. Sobre todo el segundo, que después más adelante se lo voy a explicar cuál es la importancia de mejorar el nivel de madurez. Todas estas normas y todas estas políticas, estos procedimientos nos permiten contar con regulación adecuada y conocida que permiten reducir los riesgos de seguridad. Ese es el principal foco de esto. Entonces, vamos de lleno a entender un poquito la normativa ISO 27000 y 27001 y 2 para que se entienda. Primero, la norma ISO 27001 y 27002, digamos, tiene algo, la 27001 tiene algo que se llaman los dominios. Esos dominios son los que establecen las reglas del juego de la política, ¿no? de la norma. Y para cumplir esos dominios existe la 27002 donde están todos los controles. Entonces nosotros tenemos que construir políticas, una política general y políticas específicas que soporten esos controles y procedimientos específicos que también soporten esos controles. Aquí viene un poco densa esta lámina, pero a mano izquierda, o sea, bueno, aquí en la lámina podemos ver los dominios de la norma que está desde el A5 hasta la 18, donde cada uno de ellos tiene controles y dentro de estos dominios hay 114 controles asociados que nos permiten ir cumpliendo cada uno de los dominios definidos en la norma. ¿Ya? Ahí están algunos de los controles definidos, digamos, que nosotros implementamos. No están todos, no están los 30 y algo que tenemos hoy día, pero tampoco están los 30, alrededor de 20. Y esos controles, la manera de resolverlos se hace a través de políticas, procedimientos, protocolos y herramientas que permiten resolver cada uno de estos controles. Lamentablemente esto es bien técnico y bien árido, por decirlo menos, digamos, pero vamos a ir viendo cómo cuando se van construyendo las políticas y los procedimientos se van resolviendo estos controles.
Entonces, primero partimos con la política general, que es como la más relevante de todo, que en el fondo establece los principios del marco general de trabajo para administrar, mantener, sensibilidad y monitorear y revisar el sistema de gestión de seguridad de la información. El sistema de gestión de seguridad de la información es el sistema que alberga toda la definición de políticas, procedimientos, protocolos y lo que sea requerido para cumplir la norma de la ISO 27000. ¿Ok? Entonces, básicamente la política general, al estar implementada una política general, automáticamente resuelve dos controles. La política de la seguridad de la información lo que hace, por un lado, es que el nivel más alto de la organización esté en conocimiento de esta política y apruebe, y por lo tanto el hecho de aprobar esta política significa que también está dispuesta a involucrarse y a apoyar la implementación de esta política. Y por otro lado, hay una definición que hay que constantemente estar revisando la política, donde tienen que haber personas que sean responsables de su implementación, ¿sí? Y básicamente el cumplimiento de estos dos controles se ve a través de actas donde queda público el haber implementado esta política, haber sido aprobada por el directorio, ser aprobada por las más altas autoridades de la organización o por los gerentes generales de las organizaciones, pero básicamente tiene que haber resoluciones o tienen que haber actas en las cuales se queda aprobada esta política. ¿Okay? Eso es con respecto a la política general. Lo más importante de esta política es que permite conocer el marco general de la operación y el alcance del sistema de gestión de acuerdo con las definiciones estratégicas de la organización. Esto no es importante que se entienda, la implementación de estos sistemas, de estas políticas, estos controles, es siempre desde arriba hacia abajo en las organizaciones, no nace de abajo hacia arriba. Entonces, como se implementa de esa manera, las altas autoridades tienen que estar al tanto de lo que se quiere hacer. El dominio número 6, que tiene que ver con la política de organización de la seguridad de la información y con la política de trabajo, distancia y teletrabajo, dentro de esta política está incorporada la política de teletrabajo a distancia, que la estamos mencionando porque hoy día obviamente está en boga, digamos. Establece el marco de trabajo para la administración y directivo, que permite controlar el funcionamiento de la seguridad de la información. Asigna responsabilidades en relación a la seguridad de la información y permite promover y segregar funciones a definir en una matriz de responsabilidad. Básicamente los controles se cumplen cuando uno implementa dos cosas. Uno, la política de teletrabajo, porque es parte de este dominio, digamos, y una definición que es muy relevante, que son los roles y responsabilidades de la seguridad de la información. Y eso se cumple básicamente con una matriz de responsabilidad. Si ustedes leen la política, es bastante amplia y tiene varias funciones que deben ser cumplidas y varios roles que hay que desarrollar. Entonces, la forma más fácil de visualizar esto es a través de una matriz de responsabilidad, donde ¿quién aprueba las políticas de seguridad de la información? El directorio. ¿Quién más? Los sponsors. ¿Y quién más? ¿Hay alguien que tiene que estar revisando esto? Bueno, el directorio. Entonces, se van definiendo cuáles son las funcionalidades y cuáles son los roles y deberes y obligaciones de cada uno de los involucrados en el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, la importancia es que permite conocer la responsabilidad, los deberes y obligaciones de cada colaborador en la organización, facilitando el ciclo de vida del sistema de gestión de seguridad de la información. Vamos al dominio 7. El dominio 7 que tiene que ver con seguridad ligada a los recursos humanos. Aquí, esto es muy importante porque es parte de la educación que nosotros tenemos que hacer obligatoriamente con los recursos humanos. Sin ir un poco más allá, digamos, yo quiero hacer una mención bien especial a esto, porque el eslabón más débil de la cadena en la ciberseguridad es el recurso humano. Y en la medida que nosotros no lo capacitemos, no les expliquemos cómo pueden ocurrir las cosas que hoy día ocurren, independiente de las herramientas que tengamos, independiente de la tecnología que apliquemos, independiente del dinero que gastemos, si no somos capaces de educar al personal, a los usuarios, corremos alto riesgo de caer varias veces en temas de ciberseguridad. Entonces, es sumamente importante la educación. Son compromisos a largo plazo donde uno tiene que hacer capacitaciones permanentes, e ir enseñando las nuevas tendencias, qué es lo que está ocurriendo, y es importante que se entienda, la industria del cibercrimen lamentablemente es una tremenda industria de miles y miles de millones de dólares, entonces es como un negocio
redondo, y por lo tanto, en la medida que nosotros no nos preocupemos de que a todos nuestros usuarios sean capacitados adecuadamente, sean instruidos al respecto, sean informados de las cosas que nos pueden ocurrir, independiente de la herramienta y tecnología que utilicemos, podemos estar sujetos a tener incidentes de ciberseguridad. El control que cubre el dominio 7 es la concientización, la educación de la seguridad de la información, que tiene que ver con las cosas que le estuve explicando. Entonces, hay cosas que hay que hacer y controles que están asociados a cosas que van a ocurrir antes del empleo, por ejemplo, en el proceso de selección, por ejemplo, en las condiciones de término y condiciones del empleo, por ejemplo, cláusulas de confidencialidad, ese tipo de información. Durante el empleo, los roles y responsabilidades que los usuarios van a tener que tener sobre este sistema de gestión de seguridad, la concientización, la educación y capacitación sobre la seguridad, y después del empleo, cuando se tienen que dar de baja los servicios que ese usuario, porque ya abandonó el trabajo, ese usuario tenía habilitado. Entonces, hay que definir protocolos de salida, de altas y de bajas de usuario. Entonces, cuando llega una persona nueva, se le asignan una serie de roles y responsabilidades. Cuando esa persona se va, también tienen que ser eliminados esos roles y responsabilidades, y específicamente las aplicaciones. Por ejemplo, el uso de VPN, esas cuentas tienen que ser bloqueadas, cosa de que si el usuario ya no pertenece a la organización, no puede ingresar a la plataforma. Entonces, la importancia es permitir conocer a los usuarios sus deberes, derechos, obligaciones respecto a la seguridad de la información en la organización. El dominio 8, administración de activos. Aquí uno dice, pero ¿qué tengo que hacer con el tema de los activos? Bueno, los activos son bastante importantes y de hecho uno tiene que de alguna manera definir una prioridad sobre ellos. ¿Qué activo es más importante para la organización o qué activo es menos importante? Cosa de que en algún momento sepa yo lo que tengo que hacer con ellos cuando me ocurra algún incidente. Entonces, ¿qué política interviene aquí? La política de administración de activos e información para usuarios y los procedimientos asociados, que son procedimientos de uso correcto de estaciones de trabajo, donde ahí se definen todas las reglas del juego para poder ocupar una estación de trabajo y el cómo debe usarse. Y sobre todo aquí lo que te permite esto es mantener un inventario de los activos de información, almacenar y manejar y custodiar los activos de información y delinear el cuidado especial de eso. El control que tiene en relación a este dominio es el 811, que es inventario de los activos. Y aquí yo lo que les quise poner es que cómo hacemos gestión sobre nuestros activos. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico, revisión de la normativa, la metodología, organización para gestionar los activos, definición de metodología, necesidad de cumplimiento. Después con eso levantamos y hacemos un inventario. El inventario es la identificación y valoración del activo, la definición de la propiedad del activo, consolidación y validación. Y una clasificación donde lo que tenemos que hacer es definir qué activo es más crítico o menos crítico. Y aquí empezamos a definir algunas cosas que son importantes, como por ejemplo SLA. ¿Qué son los SLA? Son los niveles de servicio que nosotros queremos tener en caso de que tercericemos o internamente. Entonces, tenemos que hacer una definición. Hacemos una clasificación de esas validaciones, que no es una definición de TI, es una definición de la organización, y se genera un reporte. Y finalmente, el tratamiento que se le va a dar. ¿Qué tan importante es este activo que es crítico? Mira, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, una vez que nosotros tenemos definido cuál es el tratamiento, podemos definir, por ejemplo, como en este ejemplo que está aquí, que se clasifican los activos de acuerdo a su criticidad. Por ejemplo, el servicio correo, para esta organización que se inventó, X, el nivel de clasificación es crítico, por lo tanto el nivel de SLA que se le asocia o el nivel de servicio es un 99.95, que significa que va a tener una indisponibilidad mes en horas de 36 minutos. Esa es más o menos la idea de que se entienda para qué se clasifican los activos. Y así hay varios distintos, qué sé yo, puede ser que un servicio, un ERP para esa organización en particular sea menos relevante que el correo, puede ser que, o que la telefonía, o que el internet, o la autenticación del Active Directory, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero puede para otras empresas, por ejemplo, el uso del ERP, por ejemplo, una empresa productiva, el uso del ERP probablemente sea crítico y no alto como está puesto ahí. Y la plataforma de remuneración, en el caso de una empresa que está ligada a los recursos humanos, probablemente sea un nivel de criticidad distinto a 1,5.
Y la importancia es que permite clasificar los activos y permite determinar el tratamiento que se le dará de acuerdo a su clasificación. Por eso es importante este dominio y por eso es importante tener controles asociados a este dominio. El dominio 9, control de acceso, este es bastante importante, ¿eh? Política de control de acceso, hay una política definida para eso, y procedimiento de control de gestión de identidad, que en el fondo ahí lo que establece es qué es lo que pueden hacer cada uno de los usuarios, cómo se determina cuál es la password, por ejemplo, o cuál es el nivel de acceso que va a tener ese usuario, ¿ya? Entonces, los controles que manejábamos nosotros, que definimos controlar sobre este dominio, era la política de control de acceso a redes y servicios de red, y sistemas de gestión de contraseña, ¿no? Básicamente eso. Yo aquí le voy a hacer un ejemplo sobre el tema de las contraseñas. Como experiencia, digamos, nosotros en varias, o por lo menos yo en algún momento vi que habían algunas organizaciones o entidades o empresas o filiales, qué sé yo, que tenían una política de seguridad de, por ejemplo, largo 8. Y se definió hoy día, como están las tecnologías, que el largo 8, si ustedes se fijan en este cuadrito que está aquí, en este que está aquí, este cuadrito muestra cómo a través de fuerza bruta un hacker podría hackear nuestra identidad, nuestras passwords. Entonces, en la medida que los caracteres son de largo 8, por ejemplo, si ustedes se fijan, y solamente maneja letras minúsculas o números, en 5 segundos es hackeado. Entonces, lo que se propone es que como medida de mitigación se defina al menos un largo mínimo de 10 caracteres. Al tener largo mínimo de 10 caracteres, al usar números obligatorios, uno más, letras mayúsculas obligatorias, una más, letras minúsculas obligatorias, uno más, y uso de caracteres especiales en caso de que lo requieran, si quieren no. Si no usan caracteres especiales, el hacker se va a demorar al menos 7 meses a través de fuerza bruta en tratar de vulnerar su credencial. Y si usa caracteres especiales se va a demorar 5 años. Entonces, eso es un buen control, es una buena herramienta cambiar la política de cambio de password, por ejemplo, a largo 10, y con estas combinaciones de caracteres. Y además, que cada 90 días se autocambie, ¿no? Exija el cambio. Y eso se configura y se define en el Active Directory y es controlado en forma automática, ¿ya? Esto es importante que lo conozcan porque hoy día está pasando mucho esto, y esto tiene que ver con phishing, tiene que ver con ransomware, tiene que ver con los potenciales ataques externos que podemos recibir. Entonces la importancia permite definir y controlar los accesos correctos y adecuados a los activos de información de la organización. Es importante que lo tengan presente. Por experiencia yo les digo, al menos tiene que ser de largo 10. Si quieren hacerlo de más largo, mejor, pero no menos de 10, porque de acuerdo a este gráfico, no es mucho lo que se demoran en hackear nuestras credenciales. El dominio 11, seguridad física. La política de seguridad física del ambiente, bueno, tiene que ver con velar por la protección de la infraestructura tecnológica de almacenamiento de información y provisión de servicios tecnológicos de apoyo a la gestión. Protección de los espacios físicos, es como nosotros resguardamos el acceso, por ejemplo, a nuestros data centers, o a los lugares donde nosotros tenemos infraestructura que puede ser crítica o infraestructura importante. Y con eso nosotros también definimos reglas del juego para dar continuidad operacional a los servicios que estamos prestando. Entonces, en el caso del dominio 11, nosotros definimos un control que era el 11.1.1, que tiene que ver con el perímetro de seguridad física. Y aquí tenemos varias cosas que podemos ir incorporando. Por ejemplo, control de acceso, detección de intrusos, seguridad de la información, centro de base de datos, gestión de visitantes, reconocimiento de identidad, gestión de activos, comunicaciones de emergencia, sistemas unificados, sensores y alarmas, videovigilancia. Son una serie de infraestructura que hoy día nos permitiría tener resguardos especiales sobre nuestros activos de información que están en un lugar físico específico. Hay varias otras cosas que se detallan en el procedimiento de seguridad física, que tienen que ver con no llamar mucho la atención en el lugar donde está específicamente guardado la
los servidores o los equipos de comunicación que estén en distintos pasillos, en distintos pisos de una organización deben estar protegidos con llaves, cosas como esa, digamos, y eso están especificados en estos procedimientos. La importancia de esto, bueno, permitir definir y controlar un resguardo adecuado de los activos de información en la organización. El dominio 2 y 13, que lo vamos a ver juntos, que tiene que ver con seguridad de las operaciones y comunicación. Aquí intervienen la política de gestión de comunicaciones y operaciones, y nosotros construimos además procedimientos de uso correcto de servidores y redes, procedimiento de prevención de programas maliciosos informáticos, procedimiento de respaldo y recuperación de la información y procedimiento de uso correcto de servidores y redes. Analiza y establece la adecuada gestión y comunicación y operaciones apropiadas con la información de la organización, controla y asegura la instalación y procesamiento de información de datos de las empresas. Los controles que se manejan sobre este dominio, digamos, los principales fueron el 12.2.1, que era el control de los códigos contra el código malicioso, es decir, nosotros tenemos que tener una definición de un buen antivirus, de cómo opera, de cómo se actualiza. A lo mejor hay que tener una consola de antivirus, depende del tamaño de la organización, pueden haber algunas que tengan consolas de administración del antivirus, pero lo importante es que las estaciones de trabajo tengan toda la misma versión que es la última versión que está actualizado en el servidor, por ejemplo. Entonces, es importante que exista un control adecuado de cómo se actualizan esas versiones en las estaciones de trabajo para los antivirus. Respaldo de información es fundamental. El respaldo de información, uno tiene que definir una política correcta, un procedimiento correcto de respaldo de información, respaldos diarios, semanales, mensuales, anuales, cuánto tiempo, 5 años, 6 años, depende del tipo de organización, pero en general lo recomendado es al menos 5 años. Después tenemos instalación de software y sistema operativo, que está puesto ahí. Aquí lo importante es definir las reglas del juego de actualización, de administración, así como existe las claves de los usuarios, también existen las claves de los administradores, y por lo tanto tienen que haber registros que permitan saber qué están haciendo los administradores. Y para eso existen bitácoras, para eso existen historial de log de cada uno del funcionamiento de los administradores. Entonces, todo eso tiene que estar plasmado en algún documento que diga cómo yo administro estas plataformas. Restricciones o limitaciones de software, lo mismo. Cuando se instalan software, tienen que ser software compatibles, que sean de procedencia conocida, que estén correctamente licenciados. Son cosas que son bien obvias, pero que si no se establecen, después pueden ocurrir cosas como que bajé un open source, llegué, lo instalé y no le dije a nadie y después queda la embarrada con ese software. O se adquieren licencias de software que cuestan bastante dinero y después no pueden ser soportadas por la plataforma que nosotros tenemos. Por ejemplo, comprar un software que no corre bajo Windows, ¿eh? Entonces, ahí se nos pueden producir una serie de impases y problemas que tenemos que tratar de resolver. Y para eso tenemos que regular cómo se hace eso. Y controles de red, que tienen que ver con cómo se administran las redes, cómo se maneja la información entre ellas, cómo se segmentan estas redes en la medida que nosotros tenemos clara cómo funciona nuestra red. Con un diagrama de red también debemos tener claro cómo la podemos segmentar. Por ejemplo, la impresora en un segmento, el RP en otro segmento, la Wi-Fi en otro segmento, la navegación a internet en otro segmento, cosas como esas, por ejemplo, ¿ya? Y esas son cosas que apuntan a una mayor seguridad en la organización. Entonces, como nota, bueno, aquí lo que pusimos es que, claro, mencionamos algunos controles y algunas políticas, digamos, pero nosotros estamos mostrando 5 controles, pero en el fondo estas políticas y estos procedimientos que están mencionados aquí cubren 11 controles del dominio 2 y 3, no 4, ¿ok? La importancia de esto es permitir definir y controlar importantes estándares de operación para la administración en forma adecuada y segura de los activos de la información en la organización. Dominio 14. El dominio 14 tiene que ver con la adquisición, desarrollo y mantención de sistemas. Para eso se define una política de proceso de desarrollo de software, procedimiento de uso correcto de servidores y procedimientos para desarrollo de software. ¿Qué es lo que tenemos que controlar o qué es lo que nos interesó a nosotros controlar acá? Identificar los requerimientos de seguridad de cada una de las aplicaciones para saber cómo opera y bajo qué plataforma operan y cuáles son los requisitos de operación.
identificar toda la información relacionada con las aplicaciones, usuarios, restricciones de acceso, interoperabilidad, reglas de respaldo, disponibilidad, ventanas de trabajo, entre otros, que necesitábamos medir o controlar para efectos de actualizaciones, establecer los niveles de acceso apropiado a la información institucional, perfil de usuario. Yo, sin más detalle, yo les quería conectar una anécdota. Yo recuerdo en una organización que yo trabajé bastante tiempo atrás, había la responsabilidad de definir los accesos apropiados a el ERP recaía en el área informática. Y el problema que tenía eso era que como yo no era la línea de negocio, digamos, no sabía o no tenía claridad respecto de cuáles eran todos los perfiles que estaban definidos y hubo que hacer un levantamiento. ¿Por qué? Porque como recaía en el área informática y el área de soporte informática simplemente, que era bajo mi responsabilidad, no quería tener problema con los usuarios, le daba permiso de todo a todos. Entonces, obviamente eso no está bien. Entonces, cualquier persona tenía acceso a crear un voucher contable y eso no debe ser. Entonces, al final, claro, nadie lo molestaba a la persona de soporte TI, pero el ERP funcionaba muy mal. Entonces, ¿cuáles son los controles que nosotros necesitábamos cubrir para este dominio? Bueno, política de desarrollo seguro, entorno de desarrollo seguro, prueba de seguridad del sistema, prueba de aprobación del sistema. Estas son cosas que tienen que ver con los desarrollos. Para nosotros, por ejemplo, hay entornos de desarrollo seguro y política de desarrollo seguro significa que cuando yo construyo cosas, al menos debo cumplir o cubrir alguna regla del juego. ¿Cuál es, por ejemplo? OWASP. Entonces, OWASP es una norma que me dice a mí, estas son las mejores o las 10 mejores prácticas para desarrollar un software. Y esas son las que nosotros solicitamos que se apliquen y esas son las que están definidas en cada una de estos procedimientos o políticas. Aquí también pasa lo mismo, que si bien es cierto, nosotros definimos una política específica de proceso de desarrollo de software y el procedimiento de desarrollo de software, que es cubren 6 controles del dominio de la norma del dominio 14. Con el propósito de esta presentación solo se mostraron 4. ¿Ya? Eso no saldría todo muy chiquitito, digamos. Pero básicamente estas reglas del juego lo que permiten es establecer el cómo vamos a desarrollar y finalmente cómo el usuario nos da el ok para pasar a producción estos desarrollos. ¿Ya? Porque necesitamos esa aprobación de parte del usuario, que a veces no siempre se tiene, digamos, y empiezan los problemas de que estaba bien, que no estaba bien, que hay que modificar, entonces al final los tira y afloja por cumplir un plazo, no se cumple nunca la entrega formal del proyecto. Y la importancia es permitir establecer controles adecuados que requeridos para el desarrollo de software. En las organizaciones, estos controles evitan costos mayores asociados al ciclo de vida de los desarrollos, que es lo que le estaba recién mencionando. Dominio 15, relación con proveedor. Esto es bastante importante porque hoy en día cada vez más externalizamos cosas. Y hay veces que las organizaciones no tienen por qué ser expertos en el tema de TI y es preferible tercerizar los servicios que tratar de implementar una infraestructura bastante cara de soportar en forma interna, sino que más bien es preferible externalizarlo. Entonces, definen las actividades y acciones que permiten definir, guiar, formalizar y administrar los procesos de entrega a terceros, responsabilidad por la ejecución de las tareas correspondiente a la entrega, uso y aplicación de tecnología de la información outsourcing en empresas y sus unidades dependientes. El control que nosotros aquí estamos viendo es cómo detallamos los mecanismos de supervisión y revisión de los servicios que estamos entregando a estos proveedores. Entonces, de alguna manera nosotros cuando definimos esto, tenía que ver con, si nosotros tercerizamos cosas, ok, le podemos pasar estas cosas a los proveedores, pero ¿cómo las vamos a controlar? ¿Cómo vamos a asegurarnos que ellos hagan lo que nosotros queremos? Y para eso se definen, de acuerdo a la clasificación de los activos de información y de acuerdo a la prioridad, los niveles de SLA que se los mencioné en la lámina anteriores. Es importante saber esos niveles de SLA y con esos mismos niveles de SLA se incorporan en los contratos con los proveedores. Y por lo tanto, si bien es cierto, las organizaciones no viven de las multas, pero
esos incumplimientos de SLA que van a tener asociadas multas, al menos te permiten alinear los intereses tuyos con respecto a los del proveedor. Por ejemplo, aquí hay incumplimiento de SLA para funcionamiento del RP, infraestructura, respaldo, correo, telefonía, enlace. Y dependiendo del cumplimiento de estos de SLA, que son medibles bastante sencillos, digamos, a través de informes, a través del monitoreo de las plataformas, vemos si vamos cumpliendo el SLA objetivo que está definido por contrato. Y en el caso de que no se cumpla, se tiene que aplicar lo que está establecido en el contrato, que probablemente sea una multa. Entonces, la importancia de esta definición es que, bueno, permite establecer los controles adecuados requeridos para la operación con servicios externalizados y permite controlar control de SLA definidos, o sea, niveles de servicio que yo definí y que yo espero que se cumplan para quedar satisfecho con la tercerización del servicio. Si no se cumplen, se multan. Vuelvo a insistir, las organizaciones no viven de las multas, pero es una manera de alinear tus expectativas como organización a las expectativas del proveedor. Dominio 16. Gestión de incidentes de seguridad de la información. Política de gestión de incidentes de seguridad de la información. Y procedimiento de gestión de incidentes. Aquí, en el fondo, lo que se trata de hacer es cómo vamos a gestionar los incidentes que a nosotros como organización nos ocurren o nos afectan. ¿Ya? Entonces, hay que ver cómo vamos a responder de forma rápida, eficaz y ordenada ante la ocurrencia de un incidente de seguridad que afecte los activos de información de la organización y asegurar un enfoque consistente y eficaz sobre la gestión de los incidentes de la seguridad de la información, incluida la comunicación sobre eventos de seguridad y debilidades. En el fondo es un estándar de cómo vas a operar una gestión de un incidente. Para eso nosotros definimos controlar al menos estos dos controles dentro del dominio de gestión de incidentes, que era información de eventos de seguridad de la información y respuesta ante incidentes de seguridad de la información. Y para eso definimos una forma de operar incidentes en el CECIR, que básicamente cuando los usuarios reportan el problema, hay un equipo nivel 1, un equipo nivel 2 que evalúan y analizan esos incidentes, y en caso de que detectemos que el incidente es real, se hace un plan de respuesta inmediata, se hace un plan de comunicación, si se requiere se hace apoyo legal, si se requiere se hace análisis forense respecto del incidente y se empieza a trabajar sobre el incidente. Cuando el incidente, si está bajo control, se genera un informe, se hace una revisión y todo eso entra en un ciclo de mejora continua. Si el incidente no está bajo control, se puede activar un plan de crisis que podría eventualmente involucrar ir al lugar, asistencia física, apoyo más personalizado en el caso de CECIR, digamos, para resolver el problema. Básicamente, la forma que nosotros tenemos de operar es un estándar que definimos, que está de acuerdo a la norma ISO 27001 y sobre la cual trabajamos y sobre la cual operamos. La importancia es que permite establecer un estándar de operación y de servicio respecto a la gestión de incidentes sobre los activos de información. Esto es muy importante porque es la forma de cómo nosotros actuamos ante la ocurrencia de un incidente. Dominio 17. Gestión de continuidad de negocio. La política de planificación de la continuidad de seguridad de la información, cuyo principal objetivo es brindar una guía que permita al personal designado por el Departamento de TI gestionar de mejor forma el desempeño de las tareas que involucran los activos de información de acuerdo a la normativa vigente, respecto de contingencias, catástrofes o emergencias que impiden la operación normal de plataformas tecnológicas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer aquí es definir qué vamos a hacer cuando nos ocurren ciertas cosas. Aquí uno podría estar iterando forever, digamos, porque la posibilidad de que ocurran incidentes sobre el funcionamiento de tu plataforma no son menores. Entonces, siempre puede ocurrir algo. Pero nosotros quisimos de alguna manera, a través de la implementación de un plan de continuidad operacional, primero tomamos un modelo para ver cómo podemos asegurar que esta cosa funcione. Entonces, realizamos un análisis de impacto en el negocio y evaluación de riesgo. O sea, uno define algunos riesgos. Yo aquí les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando se nos corta la luz? Pérdida de suministro de energía eléctrica. ¿Qué hacemos cuando tenemos un corte en los enlaces de comunicaciones? Que es lo típico que pasa.
¿Qué hacemos cuando fallan los equipos de comunicación? Los switch en particular. ¿Qué hacemos cuando nos ataca un virus? ¿Qué hacemos cuando tenemos una falla operacional del site principal? ¿Tenemos un site secundario? ¿Tenemos alguna manera de atenuar el impacto de la caída del site principal? ¿Y qué hacemos en operaciones bajo situación de fuerza mayor? Por ejemplo, el tema de COVID. Entonces, el mono que está aquí, que se le está mostrando que tiene que ver con cómo se establecen los planes de continuidad operacional para cada uno de estos riesgos, lo que se define es cómo nos impacta. Una vez que definimos cómo nos impacta, desarrollamos una estrategia para mitigar ese riesgo. Establecemos e implementamos procedimientos de continuidad operacional y finalmente realizamos ensayos y pruebas, y eso va retroalimentándose en los pasos 1, 2, 3 y 4, y eso lo que hace es generar un control y planificación operacional respecto de los incidentes que nos pueden estar atacando. Entonces, uno normalmente tiende a decir, chuta, hacer un plan de continuidad operacional puede ser desde que llega la persona o toda la operación. Bueno, de alguna manera hay que empezar a mitigarlo y hay que pensar en partir por algo, digamos. Y estos son los clásicos errores o incidentes que pueden ocurrir en áreas TI. Entonces, como las áreas TI son las que soportan, al menos estas deberíamos tenerlas cubiertas en una etapa inicial. El resto podríamos seguir implementando planes de continuidad operacional bastante más comerciales o operacionales, y no controlar esto, cuando esto es lo que más probable ocurra. Entonces, por eso que es importante atacar esto primero. Permitir establecer una guía de cómo operar ante la ocurrencia de un incidente en la organización, asignando roles y responsabilidades. Se recomienda iniciar con los más comunes, que al menos los que están ahí son los más comunes. Y por último, el cumplimiento. Aquí hay que detenerse un poco porque esto es bastante técnico, ¿eh? Y yo les voy a mostrar una planilla en el fondo cómo se controla, pero como un ejemplo, ¿ya? Procedimiento de revisión de cumplimiento técnico, cuyo principal objetivo es contar con un mecanismo adecuado para la revisión del cumplimiento técnico de los controles implementados por parte de la organización. Si nosotros definimos 30 controles, esos 30 controles los debemos asegurar o controlar que estén funcionando. Eso se hace a través de procesos de auditoría, a través de procesos de mejora continua, a través de revisiones específicas de algún control o de control en forma aleatoria, pero deben ser revisados que estén funcionando en forma correcta. Y eso va generando la retroalimentación para ir haciendo la mejora continua en las mismas plataformas. Todos estos sistemas van en el tiempo madurando, y en la medida que nosotros vamos incorporando este tipo de herramientas ya en forma más estándar, más común, después de 2, 3 años, digamos, el personal, los usuarios ya son parte de, y por lo tanto cada vez internalizan mucho más el riesgo de la seguridad. Entonces, bueno, aquí en este dominio, para efecto de cumplir, nosotros atacamos dos controles, digamos que era la revisión independiente de la seguridad de la información y verificación del cumplimiento técnico. Y para efecto de la verificación del cumplimiento técnico, yo les voy a mostrar aquí una planilla de control, que simplemente para cada uno de los controles, nosotros definimos algunas cosas que tenían que estar presentes. Por ejemplo, en el control 511, la política de seguridad de la información, el nivel más alto de la organización debiera definir una política de seguridad de la información que la aprueba la dirección y establece enfoque de organización para administrar sus objetivos de seguridad de la información. Bueno, la pregunta es, ¿existe la política general de la seguridad? ¿Sí o no? ¿Existe una resolución que aprobó esa implementación de esa política? ¿Sí o no? Y evidencia de la difusión. ¿Nosotros le transmitimos esta información a todos los usuarios de la organización? ¿Sí o no? A través de un mail masivo, a través de publicaciones, lo que sea. El cumplimiento de esto. Entonces, cada uno de estos controles que nosotros implementamos, que son 30, hoy día son 34, pero son 30, fuimos colocando y definiendo algunas cosas que queríamos cumplir. Por ejemplo, el 611, que tiene que ver con roles y responsabilidad. ¿Existe la política general? Sí. ¿Existe una política de roles? Sí. ¿Existe un acta de aprobación en el comité de riesgo? Sí. ¿Está la resolución exenta? Sí. También puede ponerse ahí, ¿existe la matriz de riesgo? Sí. Entonces, esas son las cosas que nosotros vamos pidiendo controlar o que queremos controlar. La importancia es permitir asegurar un funcionamiento adecuado e incorporar mejora continua al sistema de gestión de seguridad de la información. Eso es lo que significa SGSI. Entonces,
claro, uno puede poner, puede definir cosas muy específicas, puede definir muchos controles, pero yo no recomiendo hacer eso. Yo lo que recomiendo es ir de a poco y definiendo cosas bien obvias. Y después uno se va ya más a definir y controlar algunos detalles más específicos, pero primero hay que partir más general. A continuación les voy a mostrar, y por último, un ejemplo de ataque de spear phishing o fraude del CIO. Entonces, esto se hizo en una sociedad que cuenta con un sistema de gestión de seguridad de la información implementado y que tiene controles definidos que le permiten atenuar y evitar potenciales fraudes. Esto es real. Entonces, primero les voy a mostrar. Este documento que está a la izquierda y que está resaltado una parte en rojo, era un documento de transferencia de una inversión en el extranjero para una organización, que yo puse en negro las cosas para que no aparecieran los involucrados, pero esto es real. Esto ocurrió hace alrededor de un mes atrás en esta organización, y lo que se pide es la transferencia de $3,5 millones para una inversión en el extranjero, y lo que ocurrió es la secuencia de eventos que está ahí. O sea, primero, los atacantes obtienen las credenciales de los usuarios, posible phishing o credencial débil. Aquí es donde tiene la importancia el largo de la password. Cuando nosotros tenemos password de largo 10, para ellos es mucho más difícil. Cuando nosotros tenemos educados a los usuarios que cuando le llegue un correo de algo, solicitando algo, y les parezca extraño, lo primero que tienen que hacer esos usuarios es levantar la mano y hablar con soporte TI o con el área de infraestructura, con el área de operaciones, diciendo, tengo una duda, ¿qué hago con esto? Esas son las educaciones que se hacen a través de estas capacitaciones hacia los usuarios respecto de posible phishing, posible ransomware, posible algo que me está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, a través de esta organización se obtuvo las credenciales de uno de los usuarios. Se intervino el correo de ese usuario. Cuando estamos hablando de un spear phishing, la diferencia entre eso y un phishing es que esto es súper dirigido. Los maleantes o los hackers ya saben quién es quién en las organizaciones, quién es el contador, quién es el tesorero, quién es el gerente de finanzas, quién aprueba, quién no. Bueno, se interviene el correo creando una regla específica que captura correo. ¿Qué es lo que hace esa regla? Dicen, todo lo que tenga que ver con transferencias de fondos, solicitud de fondos, reenvíamelo a mí, al maleante. Y no se lo envía a nadie más. Ok, entonces se lo envían aquí. ¿Y qué es lo que se hizo en este caso en particular? Se crearon cuentas de correo falsas con extensiones XX le puse, pero eran otras extensiones, que si uno miraba las cuentas, había que ir a la segunda letra del CL, C algo, más encima le ponen CI, que pasa casi igual que un CL. Entonces, se crean estas cuentas de correo falsas que en realidad los mismos usuarios no se dan cuenta. Los maleantes detectan el envío de un documento de transferencia a fondo porque dice solicitud de fondo para inversión en el extranjero. Se interviene el PDF cambiando la cuenta de destino de la transferencia, ahí donde está en rojo marcado, el banco beneficiario era un banco en Miami, en Estados Unidos, y si ustedes se fijan ahí dice Banco de Singapur. Y la cuenta que estaba definida era una cuenta en Singapur. Entonces, si la transferencia se hubiese hecho, se habrían perdido $3,5 millones. Así de sencillo, porque no hay cómo recuperar eso. Pero hay validaciones técnicas que nosotros estábamos manejando en ese momento y manuales que se hizo evitar la estafa del fraude. El fraude del CIO, en el fondo, o BEC, que le llaman, es una forma de ataque de spear phishing que apunta a miembros del equipo financiero o contable de una compañía, y en caso de este fraude, los criminales intentan hacerse pasar por ejecutivos para convencer a los destinatarios del correo electrónico de la necesidad de realizar una transferencia de dinero en forma urgente para una operación supuestamente crítica para la organización. Sin embargo, el dinero se transfiere a una cuenta que está bajo el control de los atacantes. El FBI estima que entre 2016 y 2019 se generaron pérdidas por $26,000 millones bajo este esquema. Entonces, la probabilidad de que esto no siga ocurriendo es cero. O sea, va a seguir ocurriendo sí o sí, porque es muy buen negocio.
conclusión, bueno, hay que construir claves robustas y difíciles de deducir, que no sea, no sé, la organización 2021, el nombre de la organización es 2021, sino que sean difíciles de deducir. Informar a soporte TI de potenciales phishing o actividades extrañas, revisar las reglas existentes en nuestros correos, generar acciones de mitigación. Por ejemplo, unas que nosotros hicimos fue que ninguna regla de correo puede enviar un correo a un dominio fuera del dominio de la organización. Es muy raro que alguien quiera reenviarse los correos a su casa, por ejemplo. Entonces, bajo esa regla del juego, y limitamos a que nadie puede crear una regla que mande correo a un dominio fuera de la organización. Mantener precaución en la información que se comparte, porque esto normalmente son ingeniería social, donde empiezan a obtener información de quién es el tesorero, quién es el contador, quién es el gerente de finanzas. Potenciar el uso de firma electrónica entre involucrados. Las transferencias, esto debería haberse firmado electrónicamente. Ahí cuando se modifica, el PDF automáticamente salta y dice, alguien me cambió. Y mantener estrictos controles manuales sobre operaciones financieras, independiente que existan controles técnicos. Hoy día nosotros estamos haciendo análisis a través de un bot de los logs de correo y nos salta automáticamente cuando hay personas que le están tratando de entrar a través de su correo desde fuera. Bueno, a esas personas lo que hacemos es cambiarle, a esos usuarios les cambiamos automáticamente la password, se les informa y se les avisa y se les vuelve a capacitar en tema de ¿cómo se llama?, de educación sobre ciberseguridad. Y aquí es donde todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad de la información empieza a tomar sentido. Entonces, ¿por qué es necesario implementar políticas y procedimientos de seguridad? Porque el contar con regulaciones adecuadas y conocidas permite reducir los riesgos de seguridad y mejorar el nivel de madurez tecnológica de la organización. Esas son las dos principales cosas que nos ocurren al tener estos sistemas de gestión de seguridad de la información. Esto es muy importante, capacitar. Si bien es cierto, las organizaciones cuentan con herramientas tecnológicas anti-spam, antivirus, que nos protegen de posibles ataques externos, es de suma importancia que se entienda que la primera barrera de contención somos nosotros mismos. Esto no lo dije yo, esto lo dijo el hacker número 1 en Estados Unidos, y la verdad que tiene razón. O sea, se gastan montones de millones de dólares en temas de seguridad y al final el eslabón más débil de la cadena son los usuarios, y eso es lo importante, y eso es más o menos lo que quiero transmitir en esta presentación, que existen políticas, existen procedimientos, pero el capacitar es muy importante, y todas estas herramientas, todos estos procedimientos, estas políticas y todas estas normas que se están implementando o sistemas de gestión de seguridad, lo que apuntan es a mitigar los potenciales ataques, cosa de hacer más difíciles las cosas para los maleantes que hoy día lucran bastante con esto, digamos, y nosotros nos tenemos que proteger, y la forma de hacerlo a través de la implementación de estos controles ISO 27000, que es una norma que existe y que está definida y está pensada para esto, ya. Entonces, eso es lo que yo les quería transmitir. Si me demoré mucho o poco, disculpen, pero yo creo que les doy gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Me quedo con tu última frase: capacitar. Siempre decimos que el usuario es el eslabón más débil, pero si capacitamos se puede formar también como nuestra primera barrera de protección. Así que yo creo que para allá tenemos que ir para darle este vuelco. Tenemos hartas preguntas, Gonzalo, así es que voy a partir con la primera. Dice, ¿cómo podemos fomentar el que las políticas de seguridad de la información sean seguidas por las organizaciones en su conjunto? Bueno, las políticas para que sean seguidas en la organización en conjunto es algo que tiene que estar definido por el directorio o por las más altas autoridades. Son ellos los que tienen que empujar esto. Y eso se hace a través de las aprobaciones de las actas de las más altas autoridades de directorio, digamos, y es parte de lo que se les pide a los gerentes de área, por ejemplo, el cumplimiento de la normativa de seguridad. Hoy en día cada vez son más conocidas las empresas que son hackeadas, entonces en la medida que eso no se esté cumpliendo, digamos, van a seguir creciendo. Entonces, una manera de hacer esto que sea más interiorizado en las organizaciones es a través de esto que digo yo, capacitar.
En la medida que nosotros vamos capacitando la organización y en ella intervienen todos, desde el gerente general hacia abajo o desde el directorio hacia abajo, empiezan a palpar el cómo estas políticas intervienen en el día a día de la organización. Y cuando empiezan a intervenir en el día a día es que la organización está pasando a ser más madura tecnológicamente hablando. Y esas políticas, esas definiciones tienen que nacer del directorio. Es muy difícil implementar una norma ISO 27000 desde abajo hacia arriba, tiene que ser desde arriba hacia abajo. O ni siquiera implementar una norma, implementar política, un sistema de gestión de seguridad de la información. No estamos hablando de una norma ISO 27000 porque por lo general los que implementan esas normas son los data centers, ¿ya? Las organizaciones que son más productivas, que son de servicio, no tienen por qué implementar una norma, pero sí se tienen que basar en esa norma. Y el hecho de que uno se base en esa norma significa que está siguiendo las mejores prácticas, ¿ya? Para eso fueron inventadas estas normas. Y el que la organización adopte estas mejores prácticas hace que sea la mejor manera de implementar los sistemas de gestión de seguridad de la información en la organización. Es la forma. Perfecto. Para seguir, para las organizaciones pequeñas y con recursos limitados, ¿cuál sería el criterio para determinar cuáles son los controles prioritarios a implementar? Mira, nosotros aquí implementamos, por ejemplo, 30 controles. De esos 30 controles probablemente hayan 20 que son importantes, que son prioritarios. Yo entendería, por ejemplo, una organización pequeña, falta de Active Directory, pero se pueden hacer otras cosas para mitigar esos controles automáticos, por ejemplo, el cambio de password. Se pueden hacer cosas. De hecho, cuando estuvimos implementando los sistemas de gestión de seguridad de la información en empresas SEP, nos encontramos con estos problemas. Y hay formas de hacerlo, tal vez sin involucrar grandes gastos, digamos, que permiten implementar estas cosas o estos controles, que son los más relevantes: política de respaldo, política de control de acceso. Por ahí hay que partir. Así como en el plan de continuidad operacional yo les mencioné 5 grandes posibles fallas que sí o sí van a ocurrir, es un dato, siempre ocurren, que se corta la luz, que te ataca un virus, siempre pasa. Hay que también definir cuáles son los riesgos que ustedes quieren resolver en sus organizaciones en forma prioritaria. Y esos riesgos son los cuales debo buscar yo cuáles son los controles que tengo que mitigar. Pero les aseguro que una política de respaldo es básica. Una política de continuidad, de control de acceso es básica. A lo mejor la política de desarrollo no es relevante hoy día, pero para una organización que es fuerte en desarrollo a lo mejor sí, pero para una organización que está recién partiendo a lo mejor no lo es. Pero hay cosas que son básicas. La clasificación de los activos, ¿cuál es más importante? ¿Qué hago cuando se me echa a perder el internet? ¿Es importante? No, la organización definió que no era importante. Ok, entonces le dedico menos esfuerzo que arreglar cuando se echa a perder un ERP. Ese tipo de cosas. Entonces, los criterios de definición dependen del core de la organización. ¿A qué se dedica la organización? En base a ese criterio, yo defino cuáles son mis prioridades. Perfecto. Y cuáles son los controles que debo hacer. Nos preguntan, ¿qué área debería implementar estos procedimientos y políticas? Por ejemplo, el dominio 14. A ver, el dominio 14 tiene que ver con el tema de desarrollo. ¿Quién es el que lo debería implementar? Es el área de desarrollo, la gerencia de TI. El área donde está involucrado el tema de desarrollo. Así de sencillo. Porque el área de desarrollo presta servicio a varias unidades. Puede ser comercial, finanzas, pero básicamente el área de TI debiera liderar esa política, la implementación de esa política. Gonzalo, también nos preguntan ¿cuál es la diferencia entre la 27001 y la NIS? Mira, la NIS yo la conozco bastante poco, pero básicamente la 27001 tiene que ver con definiciones de dominio y controles asociados
a una operación o un funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad de la información. Y la NIS son normas que al final se complementan entre ellas, así como la PCI también. O sea, la PCI está más enfocada al tema de tarjeta de crédito, pero son normas que en general cumplen lo que uno necesita para implementar. Uno se puede no necesariamente basar en la 27.000, la más conocida de todas las 27.000, pero puede usar cualquier norma. Perfecto. Dependiendo del foco de la organización. También nos preguntan que qué políticas de ciberseguridad están focalizadas en infraestructura crítica de la información, me imagino, en Chile. Mira, hay en Chile, la 27.001 tiene bastante cosas de infraestructura, no sé si crítica, yo creo que no, pero está la 32 de auditoría. Hay varias, es que hay una específica de la 27.000, que no me recuerdo el número, que tiene que ver con infraestructura crítica. También la 27.000. Hay otras normas también que cubren infraestructura crítica. Lamentablemente no recuerdo el número de la ISO que cubre la infraestructura crítica, pero sí hay una. Bueno, lo puedo averiguar, si buscamos y ahí me deja el dato y yo lo envío. Lo podríamos compartir después por el chat la respuesta directamente. Uh-huh. Bueno, te agradecen porque siendo un tema muy denso, lo abordaste muy bien. Quiero comentártelo aquí. Sí, es un ladrillo esta cuestión. Después nos preguntan en cuanto a la responsabilidad en el cumplimiento, ¿esta recae solamente sobre los ingenieros de seguridad de la información o es compartida entre los directores, gerentes de seguridad de la organización? La matriz de responsabilidad responde eso. En la matriz de responsabilidad se definen quién es responsable de qué. Y probablemente en el tema de seguridad no es que sea solo el área de TI la responsable. Hay varios responsables asociados a eso. ¿Ya? En general la organización entera es responsable. Pero siempre están los líderes que son los que querían. Pero la matriz de responsabilidad ahí se define. ¿Perdón? Nos aportan ahí Eduardo Castro, Claudia Verdugo y Eduardo Díaz, es la 27.011, okay. Para infraestructura crítica. Así que ahí muchas gracias porque nos están colaborando y están atentos también a todo lo que está pasando y las preguntas. Gonzalo, para terminar, sobre el dominio de gestión de activos, ¿cuáles son los niveles de clasificación de la información? ¿Cuáles son los niveles de clasificación de la información que se utilizan en el servicio público? O sea, nosotros acá estamos usando crítico, alto, medio y bajo. Pero tú puedes usar otros más. La definición es lo que tú defines como organización y que quieres controlar. Podrías usar eventualmente 3, crítico, medio, bajo. No usar el alto. Okay. No usar el muy crítico. ¿Okay? O sea, depende de lo que tú quieras definir, digamos, y eso está definido de acuerdo a un estándar que tú definiste como organización tomar y controlar. Eso es básicamente mi respuesta. Oye, Gonzalo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy día. Muy interesante tu presentación, algo que para instituciones además es muy necesario. Quiero también recordar que CECIR de Gobierno pone a disposición de las instituciones, no solo públicas, matrices de las principales políticas. Y además estamos desarrollando semanalmente un control normativo donde hacemos un poquito más ameno justamente estos temas que nos cuesta tanto como organización. Sobre todo, más que escribir las políticas, hacer la bajada con nuestros usuarios, quienes son finalmente aquellos quienes está dirigida esta norma. No sacamos nada con tener hermosas políticas si nadie dentro de nuestra organización las conoce y además las cumple. Así es que muchas gracias, Gonzalo, por esta presentación. De nada.